Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de las charlas Revisión de Mundo. Hoy tengo el grandísimo placer de hablar con mi amigo Carlos Largacha Martínez, un profesor académico, buscador, curioso de muchísimas cosas que nos va a hablar hoy de todos sus procesos y estoy feliz de tenerte acá, Carlos, además que hacía rato que no hablábamos. Sí. Si quieres decir algo más sobre ti, ¿cómo te presentas en estos días? No, yo creo que durante la charla va saliendo, creo que las presentaciones, simplemente decir que el otro día me preguntaron y me puse a pensar en eso, que es complicadísimo, porque sí, humanista, cuántico, papá, esposo, sí, eso. Pero yo diría que la mitad del tiempo, podría uno decir, pues quitándole la parte familiar y personal, la mitad del tiempo investigador docente Ujú. en Ariandina y la otra mitad futurólogo social. Se podría ser una buena forma de comenzar. Una excelente forma de comenzar. Muy bien. Bueno, pues me gusta comenzar con una gran pregunta que es, ¿cómo describirías tu cosmovisión actualmente? Y luego de esa descripción, ¿cuáles fueron los hitos para ir forjando esa cosmovisión? Pues una cosmovisión solidaria desde el principio, yo diría, una preocupación de las diferencias sociales, sobre todo que se ven marcadas en este país, en Colombia, pero pues la explosión en términos de cosmovisión sí es cuando voy a hacer el posgrado por fuera y no tanto porque sea por fuera, sino porque un poco de suerte, de serendipia, acabo con un gran profesor, John Murphy, sociólogo, filósofo, que estaba trabajando el tema, y esa es la parte, pues, de serendipia, de coincidencia cuántica, estaba trabajando unir las ciencias sociales con con la física cuántica, las teorías de la complejidad. Eh, digamos que mi tesis de maestría fue un tema de familia, que era una pregunta que yo tenía, ¿qué es la familia? ¿Cómo se construye la familia? Desde una perspectiva muy abierta, y pues eso me ayudó a abrir, pero es en el doctorado cuando se juntan esas dos aproximaciones, la sociología, algo de estudios internacionales, pero el centro es la sociología y la cuántica. Y por eso el libro que sale de ese doctorado es el humanismo cuántico, que esa, Ana María, pues podría ser pues algo muy fuerte de cosmovisión, es decir, Claro. desde la perspectiva epistemológica, es decir, de cómo quisiera yo o creo yo que deberíamos construir el conocimiento, y desde la perspectiva ontológica, es decir, cómo vemos el mundo, qué es el ser humano. Yo creo que eso ahí, pues te lo resumo, pero digamos que ahí está. Los hitos, pues es ese, es esa. Tuve una otra gran fortuna, que es que yo tenía la beca de la maestría en sociología y en el doctorado. Cuando voy a entrar al doctorado, o sea, cuando estoy terminando el doctorado, la maestría, le digo a Murphy, que todos nos referimos a él como Murphy, le digo a Murphy, Murphy, yo no quiero hacer el doctorado solo en sociología, porque las tres líneas de investigación no era lo que yo quería. Entonces encuentro que la universidad tiene la posibilidad de uno hacer un doble doctorado, que no son dos doctorados, sino es tener dos doctorados y hacer uno a la medida de las materias que hay ahí. Pero tiene la otra ventaja que uno puede crear materias si los profesores están de acuerdo. Entonces, eso fue algo muy bueno porque me aceptaron la propuesta y me aceptaron la beca, que era algo también novedoso, y pude hacer ahí
entre estudios internacionales y sociología cuántica pude hacer el doctorado. Entonces, algunas materias, yo me sentaba con el profesor a lo doctorado en Europa, cogíamos una lista de libros y nos vemos en 4 meses con su paper. Eso ayudó mucho a yo poder hacer ese proceso que era cómo podíamos crear, cómo podría yo crear un modelo humanista de desarrollo social o de sociedad o de basado en las teorías de la complejidad. Y la idea era analizar los postulados de la física cuántica para hacer una analogía, en ese momento, hace 20 años, para hacer una analogía sobre esos postulados y que sirvieran de inspiración como, sí, como inspiración para ponerlo en términos de esta sociología, de este humanismo, de este. Entonces eso fue muy interesante. Hoy en día ya han habido, bueno, y en esa época habían, pero en estos 20 años mucho más, que ya no es solo una analogía, es decir, ya hay bastantes descubrimientos que están diciendo que mucho de lo que han sido los principios cuánticos se aplican a la vida real. Y eso ha sido muy interesante y bueno, eso es un tema bastante futurista porque nos cuesta mucho aceptar que eso pasa. Entonces, yo creo que ahí está el mayor hito, Ana María. No, no creo que haya un proceso más largo, pues si había una curiosidad, por eso me fui a estudiar, si había todo de. No, no estoy contento, no estaba contento con la sociedad que veía, no entendía muchas cosas, no sabía por qué la gente no era auténtica, no sabía por qué eh, pues todo tenía que poderse medir, si no se medía no existía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí arranca. Y ahí pues hago la tesis y he tratado de coger el humanismo cuántico y siempre tenerlo ahí al lado y tratar de ver cómo se podría ver la gerencia, el liderazgo, las teorías de desarrollo, el desarrollo comunitario, desde ese prisma de esa cosmovisión. Pero pues decir cosmovisión por tu pregunta, Ana María, pero me parece demasiado, me parece simplemente, yo lo veo más como una forma de ver el mundo mía, que como una cosmovisión, así como algo. Ok, ok. Sí, o sea, podríamos llamarlo que paradigma, o es este paradigma o algo así. Suena mucho, pues, pero bueno, dejémoslo como cosmovisión individual, que no es algo que esté bien, pero es más, sí, mi forma de ver el mundo, pero bueno. Perfecto. Bueno, y si tuvieras que explicarlo, ¿qué palabras utilizarías ahora? ¿Qué es el humanismo cuántico? Empezando por cada una de las palabras, ¿no? Porque humanismo ya de por sí es una cosa gigante y lo cuántico también es una cosa gigante, pero hoy día, ¿cómo lo describirías? Es ese conjunto de conceptos. A mí me da un poco me sonrío cada vez que me hacen esa pregunta porque yo debería poderla contestar, pero pues no la contesto, no la puedo contestar, creo que no tengo cómo contestarla. Y pues bueno, yo he hecho resúmenes de todo ese proceso, lo he mirado y cada vez que yo lo leo digo, sí, esto tiene todo el sentido. Pero, pero arranquemos, como dices tú, el humanismo. Entonces, uno de los retos es, ¿qué es el humanismo? Es decir, ¿qué es ser humano? ¿Qué es que algo sea humanista? Entonces, leí mucho sobre eso, empecé a trabajar sobre eso y, pues leí mucho, pero hay bueno, imagínate, pues hay infinidad de teorías, filosofías, tradiciones de qué es el humanismo y sigue siendo todo un reto saber qué es eso de ser humanista. Em, yo creería, porque alguna vez bueno, yo reviso de vez en cuando el documento, ser humano es preguntarse quién es el otro ser humano o la otra ser humano, los otros, les otros ser humanos, como lo queramos decir. Esa es una frase que puede sonar muy, puede sonar muy simple, pero es supremamente profunda y potente. Y eso, por ejemplo, ahí podrías ver un ejemplo de dónde se le mete la cuántica. Ujú.
Hay algo que se llama física cuántica relacional, Relational Quantum Mechanics, y está mucho dentro de la física cuántica. Hay varios principios de ellos, es que nada existe por sí solo. Entonces estamos hablando de un holismo total, es decir, todo está interconectado. Y si todo está interconectado, tú no puedes definir nada. Y al no poder definir nada, pues las cosas en un proceso de lo que estamos hablando dejan de existir por sí solas. Ujú. Porque, pues, ¿sí? Entonces yo ya no soy yo. Yo estoy en conexión y en relación con otra persona o con otro ser humano. Digamos que en ese momento yo puse persona, pero sin ser yo hoy en día un animalista, ni vegetariano, ni vegano, y con todo el respeto a esas corrientes, y pues con todos los debates éticos que yo tengo, pues sí me acerco mucho ahora y he estado leyendo, investigando todo el tema de, sí, de animales no humanos y animales humanos. Ya el solo hecho de decirlo así, pero en ese momento era más el ser humano. Entonces yo creo que aquí hay que expandir, y yo hoy expandiría a seres vivos, y ahí entraría todo, porque todo tiene energía y todo lo que tenga energía está vivo, y pues todo tiene energía, luego es todo. Entonces el humanismo ya deja de ser qué es el ser humano y tratar de entender cómo es y qué significa ser humano. Y esa frasecita pequeña dice, no, para poder definir quién soy yo, mi yo interno, el self, esa palabra no es tan fácil necesito de alguien más. Ahí utilicé toda la aproximación de filosofía de Enrique Dussel, argentino, filósofo argentino, que algunas veces no lo confunden, pero lo meten dentro de la teología de la liberación sin él haber sido realmente parte de eso. Pero habla de la alteridad, y la alteridad como el alter, el otro, la otra, de cómo me conecto y cómo mi, mi esencia se conecta con las de los otros. Ahí empezaríamos a hablar de ese humanismo, es esa dignificación por eh, le es ser vivo con el cual yo me conecto y con el cual yo existo. Yo no puedo existir. Y hay pues además como te digo, unos principios cuánticos que empiezan a hablar de eso, como el Relational Quantum Mechanics. Si le metes el principio de Heisenberg, por ejemplo, que es el principio de incertidumbre, ellos quisieron, y además te estoy hablando de 1910, 1920. Sí, es Sí, creíble cómo nos demoramos en cambiar sí, sí, sí. Impresionante. nuestras cosmovisiones. O sea, estamos hablando de que esto comienza la cuántica en 1870, los primeros descubrimientos de radiaciones con el hierro y no sé qué. Es increíble que Einstein es el que mete la palabra cuántica porque es el que dice que la luz son cuantas, ¿sí? Son paquetes de partículas. Y de ahí viene la mecánica cuántica, que técnicamente no se va a hablar de física cuántica, sino de quantum mechanics, mecánica cuántica, no física cuántica, por unas cosas ahí más. Entonces Heisenberg dice, trata de saber si un electrón, una partícula, bueno, ahí el primer debate es, si una partícula está en el momento T1 en un punto acá, ¿dónde va a estar en el momento T2? ¿Sí? Y empiezan a ver que para poder saber eso necesito saber la velocidad, la inercia, el momento, una serie de cosas, pero que en el momento en que quiero conocer más variables de T1 de este electrón, digamos que mi puño es un electrón, pierdo conocimiento y me es imposible saber dónde va a estar el otro. Es imposible saber dónde va a estar el otro. Entonces, la analogía de las bolas de billar no funciona en el mundo cuántico. Eh, entonces, también, ¿cuál es mi esencia desde una perspectiva humanista, desde un humanismo cuántico? Primero, relacional, es decir, yo no existo sin la conexión con otros seres vivos. Y lo segundo es que nunca podré saber quién soy yo. Y nunca podré saber quién es la otra persona y nunca podré saber. Y empiezo como a manejar la incertidumbre. Entonces, ese humanismo, y no me metí mucho con el tema de ética y de valores, porque me parece que precisamente por esa aproximación tan objetivista y esa cosmovisión, esa epistemología newtoniana, digamos lo que se llama la modernidad,
pues Sí. nos hemos acostumbrado a que todo se tiene que medir, a que todo se tiene que definir y eso es nefasto. Entonces, Alejandro Sanz de Santa María, pues dice que es más importante saber de ética que ser ético y la sociedad ha creído que perdón, al revés, que es más importante ser ético que saber de ética y la sociedad siempre dice lo contrario. Entonces no me metí más por eso porque, pues, el solo hecho de yo saber quién es Ana María, pues yo tengo que conocerte, dignificarte, respetarte, poder estar abierto al diálogo, respetarte y en ese proceso empiezo a construir quién soy yo, a co-construir y empieza en ese proceso. Bueno, aquí llegó una invitada que siempre llega, Zoe, Bienvenida. Zoe, Ella ser sabe muy vivo, bien que me del ha ayudado cuántico. mucho a entender las diferencias de los seres vivos, porque tener perros y gatos es buenísimo porque son dos esencias diferentes. Sí. Y ahora la cuántica, porque eso es el humanismo, y ahora la cuántica, pues eso es súper complejo, porque yo creo que he llegado a que la mejor forma para explicar incluso todo esto que me estás diciendo que es humanismo cuántico es con esta pregunta y con este ejemplo. Creo que así aterriza uno un poco más para no volvernos como tan técnicos y empezar a hablar de tantos principios y de cosas. Pero digamos que escojo la cuántica porque es una aproximación para construir la realidad que no sigue los principios de la modernidad. Ujú, Porque el problema de las sociedades actuales está en una sobreidolización de la razón. Es decir, nosotros, si lo ponemos rápido, nosotros tenemos ocho inteligencias. Si Newton, cuando se le cayó la manzana, hubiera sido un músico, un poeta, que seguramente lo era, pero hubiera pensado como músico, como poeta, como si hubiera enfocado solo en su inteligencia espacial, pues hubiera sido un mundo totalmente distinto al que tenemos hoy en día. Pues, por ponerlo en una analogía. Entonces yo escojo la cuántica es por eso, porque me interesa mucho ver que en el mundo físico están descubriendo cosas que van en contravía de todo lo que la física de Euclides, la física de Newton, todo el tema de Descartes, Leibniz, Hobbes, todo lo que viene, todo el proceso, el Renacimiento francés, todo ese proceso de esa cosmovisión, de esa epistemología y antología, pues rompe con eso, pero rompe desde la física. Porque la física, hay un libro muy famoso que se llama El Tao de la Física de Fritjof Capra, que lo echaron de la comunidad física por haberlo escrito en 1970. ¿Cómo un físico se atrevía a decir que el misticismo oriental tenía los mismos principios que la física? No, eso fue una barbaridad, sí, o sea, un sarcasmo, lo peor, y lo excluyeron de la comunidad de físicos. Pero ujú, pues él siguió, y el libro además fue un boom. Entonces empieza a decir que todo el tema del misticismo, que todo el tema del yoga, la meditación, todos esos tiene unos principios que son muy parecidos a los principios de la física cuántica. Entonces, por eso escojo lo cuántico porque rompe con el determinismo, con la causalidad, con que hay que ser objetivos, recupera la subjetividad para conocer la realidad, porque no hay forma de conocer la realidad sin cambiarla, que es lo que venían diciendo los filósofos y humanistas desde hace mucho tiempo. Pero como no se podía demostrar científicamente, es decir, matemáticamente, con la matemática de Euclides y de Newton y de Descartes, entonces no existía. Entonces las ciencias humanas en el siglo XIX se separan de las ciencias, incluso las ciencias sociales también se separan. Pues se van a las ciencias exactas y ahí, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, poner a la razón como la única forma de tener una cosmovisión tiene unos daños sociales muy grandes, en lo material y en lo inmaterial. Por eso la escojo, también porque me gusta la física, aunque nunca, pues, fui el ñoño que no sé qué con la física, no. De hecho, sufrí tratando de pasar físicas cuando estudié ingeniería, pero más porque era muy locho que por otra cosa, Ana María. Entonces escojo, entonces ahí como cuando yo leo un libro que está escribiendo Murphy con un grupo a nivel global, yo digo, Murphy, esto va a ser mi tesis, no sé en qué, pero quiero que sea esto porque esto es lo que estoy descubriendo. Y si tú leyeras o alguien leyera mi tesis doctoral o el libro de humanismo cuántico, vería que al principio digo que sobre todo la razón, como única forma de descubrir la realidad,
unido a el método científico que está basado en la razón, pero en muchas otras cosas, como en medición, en unidades legítimas por la sociedad, que normalmente es por los círculos de poder, y el capitalismo, guión salvaje, esos tres construyen lo que es hoy la modernidad. La física cuántica destruye todo eso si uno lo analiza profundamente y ahí nos metemos a la cuántica. Entonces, eso es más como en términos un poco más técnicos, pero ahora eso, cómo se aplica y cómo se entiende un poco más, este es el ejemplo. Y lo que yo hago, te lo puedo preguntar a ti, pero se lo he preguntado, lo pregunto en clases. Una vez tuve la locura de bicho raro, como dijiste, de coger una maestría de innovación aquí en Bogotá y dar una clase de física cuántica para explicar que en el liderazgo y en la gerencia necesitamos esta cosmovisión, esta visión alternativa. Y, y es, bueno, es un taller sobre comunicación y sobre diálogo, sobre escucha, pero la pregunta que hago es, le hago a los estudiantes, es, ¿ustedes alguna vez han sentido que alguien los está mirando por detrás? ¿Tú alguna vez lo has sentido, Ana María? ¿Tú has Sí, percibido que alguien está mirándote por detrás? sí, intuitivamente sí lo he sentido. Listo, entonces la pregunta que sigue a eso es, el 99% de las personas me han contestado en los últimos 15 años que sí. Hay Ujú. personas que dicen que no, pero es un porcentaje muy pequeño, interesante también. ¿Cómo lo percibieron? Entonces, cuando yo digo cómo lo perciben, les digo, bueno, acuérdense que la realidad la percibimos con los cinco sentidos, que además tenemos 14, pero bueno, con los cinco sentidos. ¿Qué sentido usaron? Y ahí todo el mundo empieza a gaguear, ¿sí? El verbo gaguear, y empiezan a decir palabras, química, energía, intuición, conexión. Y les digo, no, pero ustedes perciben la realidad con sus cinco sentidos. ¿Ustedes lo olieron? No. ¿Lo vieron? No. ¿Lo tocaron? No, porque estaba lejos. Entonces, ¿cómo hicieron? Y es interesante para mí este ejemplo porque inmediatamente las personas se conectan con esa realidad de que la mayoría hemos sentido, percibido sin intuición, sin los cinco sentidos, que alguien nos está mirando por detrás. Entonces ahí empiezo a decir, bueno, entonces, ¿qué fue? En un artículo que publiqué lo llamé comunicación inmaterial, pero esto es un poco más largo, pero es para decir que la física cuántica puede explicar científicamente cómo hacemos para percibir con un sentido que todavía no tiene nombre, pues algunos le han dicho biocoherencia, ¿sí? Eh, Hay algo que se acerca que son la teoría de campos, que puede ser por ahí, pero eso no se puede explicar con la física newtoniana. Entonces resulta que un gran líder, un gran papá, un gran ser humano se conecta, acuérdate de la definición del humanismo, se conecta con otro en algo que sea respetuoso, que haya dignificación de la otra persona, lo que te dije ahora, esa conexión se logra con las personas que tienen una mayor comunicación inmaterial o biocoherencia o algo. Un gran líder, que la pregunta que me dice mucho atrás es, ¿qué es un gran líder? Y ahí se conectan esas dos cosas. La cuántica, y pues eso sería una explicación de pronto un poco más larga, es resulta que esa conexión inmaterial o esa energía o esa intuición sí se puede explicar desde la mecánica cuántica. Y no es comunicación verbal, no es comunicación no verbal. Es una tercera forma de comunicación, ¿sí? Que la tienen los animales no humanos y estoy seguro que la tienen los animales humanos. Hay bastante investigación ya científica que muestra que eso es cierto y que para nosotros es, pues, es inconcebible, ¿sí? Eso es, de hecho, Einstein se murió pensando que todo esto era, ¿sí? Cookie Era Quantum Effect. sí, parlanchería, ¿cómo se dice? Buena la palabra, porque no, simplemente faltaba conocimiento. Y aquí no es que falte conocimiento, precisamente como no podemos conocer el todo. Y ahí empiezan todos los principios, el hecho de que el electrón
¿Es masa o es partícula? Es decir, es una onda como mi voz, ahorita tú no la ves, tú no ves las ondas de mi voz. Si fueras otro animal, sí las podrías ver. La podría ver un vampiro, la podría, ¿sí? No sé si un gato la pueda ver. Pero o es partícula, es algo sólido, es algo, ¿sí? Y resulta que no es un electrón hasta que tú no te conectas con el electrón, no es ni partícula ni onda. Es las dos cosas a la vez y está en cualquier parte del mundo. Es decir, en potencia estamos en todas partes, en universos paralelos, en cosas. Entonces, no hemos podido entender eso porque como nos educaron con física newtoniana y matemática, pues eso, y la razón, pues esto es irracional o antirracional. Entonces empiezas tú a ver todos esos principios, pero, por ejemplo, ¿cómo haces para conectarte con otras? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la confianza? ¿Cómo mides el amor? Entonces ya tiene que empezar a quitar la medición porque en el momento en que yo quiero saber qué es este objeto y lo mido, deja de ser ese objeto. Eso ya está demostrado científicamente, pero todavía seguimos y nos vamos a demorar. Yo creo, Ana María, arrancando con tu pregunta, que la cosmovisión de los próximos 7, 10 siglos va a ser cuántica. Estoy convencido de eso. Ya está pasando lentamente, como todas las grandes transformaciones desde la Edad Media hasta la modernidad. Estamos entrando, ese cuento de que había un gran cambio en el 2012, yo creo que es que estamos entrando en ese proceso del mundo cuántico, es decir, de una realidad cuántica y hacia allá vamos, que es un tema que uno lo podría recibir con energía, con campos. Si aquí yo tuviera dos imanes, no lo vemos, pero si yo tengo dos imanes acá, pues yo siento que se están atrayendo, ¿sí? Ese campo que se crea ahí, ese lo tenemos nosotros. Lo han llamado el aura, lo han llamado el alma, lo han visto con colores, lo que uno quiera, pero eso es la capacidad de percibir que nos están mirando por detrás y eso pues cambia todo y bueno, habría mucho más para decir, pero en el momento que le metemos, eso empieza a cambiar todo. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Y esto es pura especulación cuántica o especulación mía. Pero si uno toma esto en serio, el cerebro es el cerebro, es un órgano más. Es como el corazón, es como el hígado. Claro, en el momento que le metemos energía y los campos energéticos de cualquier cosa, pues ya deja de ser el cerebro, no sé qué. Si le metemos epigenética, todas las células piensan, sienten. Pero bueno, eso es otro. ¿Sí? Eh, cuando una persona empieza a tener problemas de memoria, hoy en día solo estamos mirando el cerebro. Pero si nosotros desde esta perspectiva cuántica decimos que no, lo que es importante dentro de la existencia de un ser humano es la mente. Y cuando nos metemos con la mente, también nos metemos con un tema que es súper difícil de explicar, que es la mente. Entonces vamos a decir que la mente es un campo energético y que la mente no es mi mente. ¿Sí? El tema del inconsciente colectivo de Jung, pues está ahí. Entonces, si yo voy a tratar una persona que tiene Alzheimer, me estoy centrando en el cerebro y resulta que lo que piensa, la memoria no está en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo la investigamos? Necesitamos desarrollar el método cuántico de investigación para acelerar los procesos de mejora de personas con Alzheimer, porque el Alzheimer, desde esta perspectiva, podría ser, todas estas hipótesis, es que perdí la conexión con los campos energéticos que son los que tienen la información, que es lo que algunos investigadores llamaron, por ejemplo, hay un escrito interesante que es el efecto Pigmalión, es decir, el solo hecho tú de pensar algo, esto que estamos hablando acá, esto bota conocimiento a- al todo, al universo, y otra persona coge ese conocimiento. Por eso ha pasado en animales y en humanos que Sí, descubren cosas muy parecidas al mismo tiempo sin ninguna comunicación. sí, Y el estudio de 1960 de las dos islas de sí, primates sí, sí, en sí. Japón es famoso por eso. Descubrieron e hicieron una herramienta
al mismo tiempo sin tener ninguna comunicación. Claro, ninguna comunicación material. Es Sí, decir, no había conexión medible, sí, visible, ¿sí? sí. Asible, para poder decir, utilizando la matemática newtoniana, que se comunicaron. Pero resulta que como el conocimiento, la información, todo está holográficamente en el todo, pues yo me conecto con eso. Luego, una persona muy inteligente no es que tenga un gran cerebro. Hay cosas que no hemos podido explicar. La hidrocefalia. Hay un ser humano que tiene 3 milímetros de cerebro y todo lo demás es agua y tiene todas las funcionalidades. El tema de personalidades múltiples no han podido entender cómo acaba de salir un estudio hace 3, 5 años de una mujer que es ciega en una personalidad y en la otra no lo es. Tiene colesterol alto en una personalidad y la otra no lo es. Entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cerebro? Entonces nos tenemos que Increíble. alejar de todo eso y ahí se nos estalla todo. Entonces, por eso digo que la mitad del tiempo, Ana María, soy futurólogo, porque me di cuenta que si yo digo que en el 2070 esto va a pasar, nada me dice que estoy loco. Si yo te cuento todo esto que estoy contando, pues me van a decir, no, ese tipo se la fumó verde. Pero si digo que esto va a pasar en el 2070 y además desde una perspectiva de, digamos, de una metodología de Singularity University que se llama Sci-Fi DI, Design Intelligence Sci-Fi, es eso, es, vamos a imaginarnos en el 2070 y vamos a traerlo hasta acá, que hay que hacer hoy para que esto pase en el 2070. Entonces, para mí la futurología social es qué puedo hacer yo, qué podemos hacer hoy yo, qué podemos hacer varios para que esta visión que tenemos de mundo pueda ocurrir en el 2070. No vamos a saber si va a pasar, de pronto seguramente no vamos a estar vivos, por lo menos este cuerpo metido en esta energía, llámese alma, aura, self, lo que sea, no van a estar. Todo eso, Ana María, se puede explicar o se puede entender. De Ujú, pronto no se puede demostrar, pero se puede entender desde la física cuántica y por eso las quise unir. Es mucho más fácil entender un ser humano relacional, humanismo, si lo pongo desde una teoría no lineal, desde unas teorías de la complejidad, desde algunos principios que he hablado ahora, entonces ahí sale el humanismo cuántico y así entiendo la vida y así vivo la vida. mm, qué belleza, qué, qué maravilla. Me encanta. Estoy como asimilando todo lo que me has contado lo primero que quiero decir es que yo no entendía qué era el humanismo hasta hoy, ¿sí? Me lo has explicado de una manera muy sencilla, o por lo menos yo lo estoy entendiendo. Bueno, eh, me alegra lo que estás diciendo. sí, sí. Pues como yo te envié este esquemita que estoy trabajando de las cuatro Sí, cosmovisiones, la que es la materialista, que es lo mismo que la moderna, la ecológica, la mitopoética y la cuántica, estoy ubicando el humanismo claramente en la ecológica, porque la ecológica es relacional. Eso es la orientación básica de la cosmovisión ecológica que se pregunta constantemente de no sobre los elementos, sino la relación entre los elementos y el bienestar del todo, ¿cierto? Como lo han trabajado los indígenas o estas otras como, cosmovisiones más femeninas de estar considerando lo relacional, el amor, ¿sí? Y bueno, pues ahí es donde surge otra perspectiva sí, de qué es lo humano, ¿no? Que desde de vernos en esa otra cosmovisión anterior, racionalista, materialista. materialista, que somos individuos, egos separados, aquí cambia radicalmente. Es como, no, no somos. O sea, soy porque somos, el Ubuntu, ¿sí? Que es como una forma de entenderlo desde una perspectiva ancestral.
Entonces, gracias por explicarme el humanismo. Y hace sentido, pues mi referencia al humanismo es por lo poquito que he leído de Carl Rogers, que fue un mentor de Eugene Gendlin. Es una, bueno, y Eugene Gendlin creó una técnica en la que yo me formé, que se llama focusing, y es una técnica profundamente humanista y somática de cómo cómo trabajarse internamente y entonces la referencia que yo tenía de humanismo era la importancia de la calidad de la relación entre psicólogo y paciente, esa empatía, ese cariño como básico para la sanación, ¿sí? Entonces ahí yo entendía el humanismo desde ahí, ¿sí? Desde que tú no eres un doctor así que viene a diagnosticar, sino que la relación es la que sana, la calidad de la relación, la calidad de la empatía. Eso fue uno de los descubrimientos de Carl Rogers, que lo llaman el padre de la psicología humanista. Yo no soy psicóloga, pero como coach, pues leí un poquito sobre eso. Entonces esa era mi referencia, pero tú me lo has ampliado de lo que es el humanismo. Y bueno, y lo cuántico ni hablar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo sobre lo que se viene. Y totalmente de acuerdo contigo sobre el retardo de por qué nos ha costado tanto trabajo Sí. asimilarlo, aunque tengo ideas, porque me leí el libro de Lynn McTaggart, The Field, El Campo, y pues está bien claro que el rechazo de todas estas ideas en el mundo académico ha sido categórico, la marginalización, la censura, o sea, por todos lados, como si no hubiera un interés en que esto se posicionara. Fascinante también, digamos, esa circunstancia. Eh, sí, como, bueno, también explicable desde el punto de vista de toda la resistencia de un cambio de paradigma, como lo explica Kuhn, que es ese señor que, bueno, que habla de las revoluciones científicas y que siempre hay una inmunidad brutal frente a cualquier cambio y una aferrarse así con toda de el paradigma actual. Entonces, bueno, estoy aquí como digiriendo todo lo que me cuentas y tratando de poner en palabras todo lo que me generó. Eh, bueno, ahí es que empiezas a hablar y me salen 8000 letreros, pero digamos que mencionaste dos cosas ahí muy interesantes cuando estabas hablando y eh, si uno mira libros que son muy potentes, el de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, Ujú. escrito en el 50 o en los 60, eso fue, o sea, si a ese también lo echaron de las comunidades físicas, siendo físico, que se atrevió a decir que los científicos más o menos eran unas sectas. O sea, eso fue Sí. lo peor. Y él es el que fortalece el significado, no sé si él lo crea, pero él fortalece el significado de paradigma. Sí, de lo que nos cuesta tanto cuando tenemos un paradigma cambiar. Entonces le dicen a uno, no, es que el ser humano biológicamente, eso es algo que desaparece ahorita con esta cosmovisión, que es que naturalmente o biológicamente nace o se hace, eso ya hay que botarlo a la caneca. Con la epigenética, ya chao. Em, sí, entonces hablas de ese libro de que son unas sectas. Ujú. O sea, hay un fundamentalismo científico gigante y pues obviamente nunca lo van a aceptar porque los científicos pues están a la derecha del padre, levitan y pues, demuestran, sí, son capaces de crear una vacuna que nos salvó del COVID y que nos salva de muchas cosas. Entonces, claro, que le digan, oiga, es que usted pertenece a una secta porque usted no acepta que, mire lo que está pasando. Mm. Sí, la neuroplasticidad. Solo se puede explicar con la física cuántica. Sí, el libro de Robert Lipton sí, la biología de las creencias, en donde hay Bruce, una, Bruce él lo Lipton. llama, Bruce Lipton, perdón, hay una membrana mágica en todas las células de todos los seres vivos que se mueve e interactúa con el medio ambiente y entonces eso explica cómo somos. Y entonces hay un ciclo ahí, mejor dicho. Entonces hablaste de eso y hablaste de Lynn McTaggart, que también me encanta ese libro del campo de Lynn McTaggart.
Y eh, también recomiendo, si lo has leído, el de La Conexión, de Bond. Bueno, ya tiene como 4 libros importantes, pero yo me leí ese, el del campo y el de El Vínculo. Ok, ese no lo he leído. ¡Wow! O sea, yo lo leí y era como, ¿por qué no lo leí durante mi doctorado? ¿Por qué no leí el del campo? ¿Por qué no leí estos Sí, dos? Esto me hubiera... Porque todas las ideas, algunas de las que te estoy contando allá y otras que he tenido y que sigo teniendo y que a veces digo, uy, mire, esto podría estar en esos 2 libros sí. y son pues increíbles, increíbles porque... Y ahí no sé si hayas visto algo del Instituto Noetic, no, no Algo. ética, sino Noetic en California, Ujú. porque ellos han manejado todo esto que nos cuesta trabajo creer. Primero la telepatía. Es Sí. decir, si asumamos, Ana María, que esta conversación está pasando en el 2070 Ujú. y que algo pasó para que en el 2070 ya no seamos tan lineales ni tan racionales, pues en kinder, en primero elemental, habría una clase de telepatía. Claro, O sea, la telepatía es algo que además la telepatía ayuda a explicar cómo percibimos que una persona nos está mirando por detrás, la claro. conexión, el amor, bueno, sí. ¿Te Si viste el los tiempo y el telepathy espacio... tapes? No. Ah, recomendado. Y a todos los que están viendo y escuchando, telepathy tapes en YouTube está brutal porque lo van llevando a uno paso a paso a entender el fenómeno. Y lo más interesante es que lo muestran científicamente con una serie de experimentos con personas con autismo severo. Autismo severo, muchas personas tienen esa capacidad de telepatía y está muy o sea, en el mundo entero hay casos. Pero bueno, pequeño paréntesis de Sí. validando lo que estás Entonces, diciendo. si el tiempo y el espacio no existen, que eso es algo supremamente difícil de entender, que es parte de uno de los principios de la física cuántica, que es uno de los teoremas más importantes en la historia de la física y de los descubrimientos y los teoremas físicos, que además irónicamente, que es el teorema de Bell, que Daniel Bell, físico, quiso demostrar en los setentas que Einstein tenía razón con antes de morirse, Einstein, Podolsky y Rosen, 3 físicos, hicieron una paradoja que se llama la paradoja de Peere, y esa paradoja de Peere era para demostrar que la física cuántica, lo que algunos estaban diciendo como cierto, era erróneo porque nos faltaba conocimiento, mientras que Schrödinger, Heisenberg, Bohr estaban diciendo no. Es eso, es esa realidad. Entonces se muere con EPR y este físico dice, voy a demostrar que Einstein tenía razón. Imagínate, es como para hacer una película. Imagínate lo que le pasa a él que demuestra que Einstein estaba equivocado matemáticamente, porque era simplemente una paradoja. Y él matemáticamente demuestra que cuando 2 electrones se conectan, y si hubo un Big Bang, todo está conectado. Porque en el momento que 2 electrones se conectan, quedan conectados de por vida. Entonces, matemáticamente él demostró el teorema de Bell o la teoría de enraizamiento, entanglement theory, Ah, es que un electrón tiene el spin. Cuando 2 electrones están conectados, si este electrón se mueve para la derecha, este se mueve para la izquierda. Entonces, bajo la teoría de Einstein de E igual a m por c al cuadrado, cuando la velocidad de la luz es una constante, cosa que también ya está revaluada. La pregunta es, si están a una distancia superior a la velocidad de la luz, ¿cómo se comunican? Y eso fue lo que demostró matemáticamente y Aspen en Francia en el 82 lo demuestra en un laboratorio y ya es aceptado por la comunidad que el efecto mariposa, de que si las alas se mueven en China, hay un maremoto en la Florida, ya es instantáneo. Entonces, si es instantáneo y ya fue demostrado físicamente y científicamente, y Einstein dijo que nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es falso, pero el punto no es ese, es cómo se comunican. Y la única forma de contestar es que el tiempo y el espacio es una creación mental, no existe. Y si todo es energía, se puede explicar.
Pero si todo es energía, nosotros qué somos, este cuerpo, este computador, esto que estamos haciendo, y ahí entramos en un mundo que todavía no tenemos respuestas. Pero lo que sí sabemos es que hay conexiones inmediatas, ¿sí? Entonces, el cuento de la intuición, de cosas inmediatas, ¿sí? El cuento de la serendipia, que te dije la palabra al principio de serendipity, ¿sí? De que ocurren cosas que no son casualidad, sino que hay algo más que no podemos explicar de por qué pasaron ciertas cosas, digámoslo así, positivas. Entonces, con eso que me acabas de decir, empiezo yo a... porque se rompe todo. Imagínate, si no hay tiempo y espacio, entonces, ¿qué somos? Lynn McTaggart, más o menos cuando uno lee el libro que dice que todo es un campo y que todo está conectado, pues casi que nosotros somos una antena. Sí, Realmente este cuerpo físico, que no es físico, pero bueno, que lo vemos físico, sí. no es físico porque hay otros animales no humanos que no lo ven físico, Ujú. sino lo ven energético y lo ven con colores y lo ven diferente, ¿sí? Si el tiempo y el espacio no existe, empieza uno a decir una cantidad. O sea, entonces, ¿qué es la realidad? Pero si somos una antena, por ejemplo, si somos una antena, sí se puede explicar eh, bueno, ya no se llama científicamente así los problemas o los síndromes de doble personalidad, pero cuando una persona cambia, no es que se le metió el diablo y que hace así, sino es que la antena, entonces la antena puede cambiar y ser otra persona. Y esto representa lo que esa otra esencia entra acá. Entonces no lo podemos explicar, pero si empezamos a trabajar estos temas, todo, pues todo empieza a ser diferente. Pero bueno, todo eso salió por lo que acabas de decir, que mencionaste esos libros y, y bueno, ahí hay mucho para Sí, explorar. sí, no, te Y estoy... ahí en este proceso, simplemente para decir que si alguien está interesado, alguna persona le interesa en estos temas de la cuántica, está comenzando o no lo ha visto, pues hay un documental de hace ya creo que 20 años que trataron de explicar la física cuántica de forma sencilla, cosa que es imposible, porque a todos nos taladraron la razón, bueno, no a todos, pero a la mayoría, y por eso, pues, sí, como los caballos que van así no podemos ver, Sí. que se llama What What the does leap Bleep do Do We we know? Know? Ujú. Exacto, entonces, pero ahí hay algo bien interesante, es que como les fue tan bien y todo, sacaron una segunda versión y en la segunda versión crean a Doctor Quantum como una forma Ah, sencilla para explicar la física cuántica y de los videos que están en YouTube o está el documental, porque el documental ya se puede bajar gratuito. Doctor Quantum explica el experimento de la doble rendija, que es un experimento que tiene la comunidad física desde su momento y es considerado uno de los experimentos guau porque pues es imposible, que es ese cuento de si un electrón es partícula o es energía o es onda, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué es? Ese experimento no, o sea, es muy difícil de explicar, pero es muy interesante porque lo hacen de una forma, eh, pues no fácil, pues lo más fácil para entender. eh, y hay un momento en donde dicen que el electrón se volvió consciente como electrón, es decir, como partícula y no como onda, porque lo estaban mirando, es decir, porque lo estaban observando, es decir, lo estaban midiendo. El acto de medir lo convirtió en masa y no en onda. Pero si la persona o el ser vivo que lo estuviera midiendo, guión observando, hubiera querido que fuera una onda, se hubiera convertido en onda y no en partícula. Entonces somos co-creadores de la realidad. Y sí. ahí uno puede incluso conectar con que en una exégesis cuántica de la Biblia, el Dios cuántico, ¿sí? Que probablemente no tendría, no sería él, ¿sí? La energía cuántica o el Dios, ¿sí? Porque cuando en la Biblia dice que Dios está en todas partes, es eso, hay co-creación. Y lo que estamos co-creando hoy en día, o mañana, o se co-creó atrás,
somos todos nosotros, todos pensamos. Entonces, un milagro es cuando muchas personas, muchos seres vivos empiezan a pensar que algo se puede hacer. No es que haya una persona con dones milagrosos, sino que es un proceso cuántico. Y si todo está conectado, pues nadie es superior ni nadie es inferior. O sea, empiezas a ver que cambia toda la forma de ver la humanidad. Y bueno, ahí ya tocaría pues, desarrollar todo lo que escribí en mi tesis, pero empieza a cambiar. Y ahí, por ejemplo, te pongo otra cosa, Ujú. porque he tratado de decir él, la, les, los, porque es difícil. Entonces, alguna vez hablando con alguien dije, no, es que mi género es cuántico. Yo a todo le pongo cuántico, Ana María. Entonces ya se burlan de mí porque no sé qué, la vaina, todo, porque es que además todo cuadra. Entonces yo digo, bueno, ¿este piercing o este arete qué es? ¿Es masculino o femenino? Desde una perspectiva tradicional, pues es femenino, ¿sí? Un hombre no se debe poner esto, luego esto es femenino. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué pongo cuando me preguntan género? Pongo Sí. masculino, pero ¿y entonces qué pasa con esto? ¿O qué pasa con que yo sea sensible? Soy bastante sensible. ¿O qué pasa cuando yo en una clase hablo mucho de mis emociones? O hablo del amor, hablo, sí, que me ha pasado muchas veces. Es decir, a mí no sé cuántas veces me han dicho gay y si no les cae muy bien, pues soy un maricón. Entonces, con todo el respeto, pero pues así. Entonces yo digo, soy cuántico. En el momento en que yo me puse, digamos que masculino y femenino son onda y partícula. Entonces, ¿qué es uno? Entonces, uno es una onda y una partícula. En el momento en que yo me pongo, me puse este arete o este arete es importante, estoy co-construyendo mi género como femenino, transitoriamente. En el momento que estoy jugando un deporte, que me gusta jugar un deporte y soy muy competitivo, sí, pero no competitivo de dañar al otro, sino como se crearon las Olimpiadas en Grecia, que era un proceso de conexión y no sé qué, pues soy masculino, pero en el fondo, o sea, las mujeres no pueden ser competitivas o los hombres no pueden ser emocionales, no, pero entonces me co-creo con otro ser humano, otro ser vivo, y entonces la cuántica es perfecta. Entonces yo dije, no, el género cuántico es perfecto, ¿sí? Entonces en los formatos ya están poniendo la X, ¿sí? Como masculino, femenino y X. Entonces en la firma mía del trabajo pongo he, Hicks. Entonces esa X es todo. Me encantaría que fuera una Q de cuántico, pero pues es no binarios, no conformes con el género, no sé qué, trans, y ahí podrían estar los cuánticos. Así empiezo yo a ver el mundo. Es decir, si yo no soy, no me puedo definir porque definir es de fin a, defina. Si yo no le puedo dar fin a la existencia de un ser vivo, pues ¿cómo puedo saber qué soy? Entonces, como nunca puedo saber qué soy, estoy en una realidad cuántica. Y si lo miramos incluso desde las teorías sociológicas de desarrollo social, de desarrollo comunitario, son diálogos transitorios, otra vez lo mismo que acabo de decir. Es a través de diálogos transitorios donde se deconstruye las ideologías. Entonces ya no existen ideologías, nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad absoluta, todo es un diálogo, un consenso y bueno, pero el problema de hablar de todo esto es que... Pero bueno, si no lo hablamos Ana María, tú y yo, si no lo hablan otras personas, si no lo escriben, si no sé qué, pues nunca va a pasar. Bajo esta aproximación al mundo, ya estamos poniendo más conocimiento y más información en este holograma. Entonces, más personas con su mente, que es una antena, van a poder captarlas y va a haber más cambio. Esa es la parte buena de hablar de esto, pensar de esto, escribir de esto, Ujú, porque solo en este artículo famoso de Pigmalión en la gerencia de Livingston, centrado en el management, ujú. eh, él investigó en los setentas Mm, que un jefe, con solo pensarlo, cambia a su colaborador positiva o negativamente. wow. Porque noto que se piensa, sale un campo energético con ese pensamiento, el otro o la otra lo percibe y afecta la identidad, la competitividad, la productividad, la forma de trabajar de esa otra persona. Y eso también pasa con la paternidad y la maternidad. Y eso pasa, y eso es que es la, el poder y la potencia de una expectativa. El solo hecho de una expectativa todo lo cambia.
Y eso es el efecto Pigmalión o la profecía de autocumplimiento. Y eso se puede explicar con la física cuántica. Entonces el humanismo tiene que entender eso. O sea, es que sin eso, pues, pues no solo eso, no solo lo cuántico, pero hay que quitarnos el pensamiento lineal, hay que abrazar la incertidumbre porque la realidad cuántica es incierta. Aunque Ana María, hay todo un grupo a nivel mundial desde hace muchos años que se llama la decoherencia, que es una forma para linealizar la física cuántica. Es increíble. Y yo creo que los computadores cuánticos se van a estrellar por mucho tiempo porque están tratando de hacer los qubits que se pueden hacer en ejercicios muy simples con una linealización de la realidad. Pero creo que para que un computador cuántico sea lo suficientemente potente desde la teoría de los computadores cuánticos, tenemos que involucrar todo esto. Pero esto no lo podemos involucrar porque todavía no hay un método cuántico de construir la realidad. Hay muchas cosas, muchos experimentos, muchas cosas que se han hecho y hay también bastantes tecnologías de eso, pero todavía nos falta mucho para tener eso y que lo que dices tú, se empiecen a cambiar ese chip, pero ojalá nos dieran cuántica en kinder, sería mi sueño. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí de pronto podemos conversar de algún experimento social por hacer de aquí en la aldea donde vivo hay una escuelita y yo un día le pregunté al profesor, bueno, ¿y ustedes les están enseñando física cuántica o el paradigma cuántico a los niños? Me dijo, no, todavía no. Yo, bueno, pero hay que hacerlo. O sea, si en un lugar como la aldea no se está haciendo, ¿dónde se está haciendo? O sea, es una escuela totalmente alternativa. Pero incluso acá, Claro. pues lo alternativo es más lo ecológico, lo relacional, lo artístico, todo es súper importante, pero sí necesitamos empezar a sembrar estos paradigmas. Entonces, algún día, chévere que vengas y miremos qué experimento se puede hacer para empezar con los niños y con los padres a sembrar estas ideas, ¿cierto? Eso es algo que me tiene interesada, como de, porque además yo creo que si logramos transmitirle a los niños, también lo logramos transmitirle a los adultos. Es que necesitamos empezar desde kinder, o sea, nosotros, los adultos, kinder. O sea, ¿cuál es el kinder de este paradigma? Y empezar como a construir desde ahí, desde lo simple, como lo decías de de ese documental, ¿no? Como volvamos a eso y cómo podemos seguir a partir de eso. Igual ya hay otros que han seguido un poco más adelantado, como Joe Dispensa, o que sana enfermedades a partir de lo cuántico, y Lynn McTaggart, que también está un poco en lo mismo, ya como la aplicación de esta cosmovisión en asuntos pragmáticos como la salud o como la abundancia en la vida, así ya con efectos positivos, o los experimentos que ha hecho Lynn McTaggart de intencionar colectivamente la paz en un lugar específico y que efectivamente, como dices tú, la conjunción de muchas mentes intencionando, generando una expectativa, una posibilidad, eh, logra un impacto material en lo físico, ¿sí? En reducir las incidencias de violencia en, en una noche. Pero sí, me llega eso. Bueno, ahí saldrían muchas cosas, me salen dos ideas. En estos momentos se está terminando un documental sobre pues el poder sanador de los caballos. Mm, ¿Sí? Entonces se llama ¿qué? Changed Hearts. Bueno, va a salir a final de este año. Yo me conecté porque, pues, como te digo, ahí cada vez me conecto más, me interesa más conocer el tema de cómo se comunican los animales, de esa comunicación no sonora. Entonces, pues las personas que han trabajado, y aquí en Colombia hay muchas personas, hay personas que hacen coaching con caballos, eh, sí, hay mucha quinoterapia, y las investigaciones que se han hecho es que el campo energético del corazón del caballo es como de 3 metros, es súper grande, entonces cuando uno se monta en un caballo, como que ese campo lo absorbe a uno y lo sana. Además de que estar sentado en un caballo hace que tu columna sienta que estás caminando, entonces ha ayudado a las personas
que no se pueden mover y empieza todo este proceso de investigación que ha habido del Instituto de HeartMath en Estados Sí. Unidos, de todo lo que son las conexiones, muy parecido a lo que está diciendo de Lynn McTaggart. Y ahí nos conectamos con así como existe la homeopatía, que solo se puede explicar con la física cuántica, Sí. que si tú coges un frasco de homeopatía y lo llevas a un laboratorio, te van a decir que ahí hay agua. Entonces ese escrito famoso de la memoria del agua y que pues lo han tratado de desdibujar, pues con física cuántica tú puedes saber que ahí está la intencionalidad de la partícula de la amapola, no sé qué, que es el principio activo que hace que cuando tú tomes esas gotas te funcionen. De esa misma forma y como se creó la homeopatía como de prueba y error durante mucha experimentación se me olvida el fundador de eso, hay también una persona que se llama Bruce Koppen en Alemania que dijo, bueno, si el mundo es cuántico, lo que hay es energía, entonces lo que hay son vibraciones. Cuando algo se desfigura de su vibración natural, bueno, o esencial, me gusta más que natural, ahí tenemos una desviación de esa fluctuación esencial, ahí se presenta un problema en la existencia de ese ser vivo. Entonces empezó con prueba y error y creó una máquina de medicina cuántica, Ujú. primero de medicina cuántica, ahorita tienen diferentes máquinas eh, para poder cuantificar las vibraciones de las cosas y desde ahí pues ha habido una cantidad, hay muchos médicos aquí en Colombia, psicólogos, psicólogas que utilizan esa máquina. Mars 3 se llama MARS 3 y se ha expandido, Ana María, a infinidad de cosas. O sea, en agricultura se ha trabajado muchísimo, con animales se ha trabajado mucho, se trabaja. Claro, no es aceptado tanto, pero cada vez hay más aceptación de eso porque es que al final, como dijiste tú de Joe Dispenza, pues la gente lo está viendo, lo está percibiendo, se está Sí. dando cuenta que la mente tiene un poder muy grande, la sanación colectiva. No hemos hablado todavía de las constelaciones familiares, que es que ese No, es sí, otro tremendo. mundo que solo se puede explicar cuánticamente. Entonces, cuatro colombianos, la representante de Bruce Copen aquí en Colombia, un psicólogo que la utiliza en su terapia y dos coaches, digamos que yo no me quiero meter como coach porque no soy certificado, pero digamos que he hecho coaching cuántico, si lo quieres ver así. Nos unimos como 2 años para para coger la máquina que funciona bajo principios cuánticos y saber si podíamos medir la cultura organizacional de una empresa. Entonces fue un experimento muy interesante, muy futurista, hasta que terminamos con nuestro modelo de gerencia, se lo metimos a la máquina y dijimos, bueno, vamos a probarla. Y fuimos a 4 empresas colombianas y hacíamos un informe muy corto. Cuando terminaba el informe, le decíamos, esto fue lo que entendimos de lo que nos dijo este resultado, porque recuérdate, ya no estamos con el método científico, pero no sabemos bien con qué estamos. Ujú. Entonces, queremos simplemente leerle lo que percibimos, quienes leímos las respuestas de la máquina, con base en unas preguntas que se les hizo a el campo energético de su empresa. Entonces, ahí Ana María ya empezamos uy, bueno, voy a leer el informe. Entonces, se lo leímos a 4 empresas, una empresa en Cali, 3 acá, una empresa con 250 trabajadores, otra con 150, otra con 5, y la de Cali tenía como 20. Diferentes sectores, todo. Y al final les decíamos, ¿qué correlación hay entre esto que acabamos de leer, que describe su cultura organizacional, su ambiente laboral y estilos de liderazgo, con la realidad que se está viviendo? Y hubo una empresa que nos dijo 100%. No hubo ninguna que nos dijera menos de 80% en promedio y nos dijeron, hubo partes de este informe que es 100%. Eh,
y ahí viene la parte más interesante de este ejercicio, es que cómo se hace esa medición. Cogemos el logo de la empresa, que lo podemos bajar por internet, lo ponemos en la máquina, porque esta máquina funciona con que tú pones algo tuyo, un pedazo de célula, te haces así en la nariz y caen células, un pelo tuyo, una foto tuya, no tiene que ser algo igual físico, sino algo que te representa energéticamente y ya. Entonces, pues imagínate eso para la mente racional de este momento, pues eso es una locura, es una estupidez. Pero lo que nos pusimos a pensar nosotros y las mismas empresas es, ¿usted cómo supo tanto de mi empresa si usted no la conoce? Fue algo interesante que en el caso de Cali lo hicimos aquí, no tuvimos que viajar a Cali. Entonces nosotros podemos hacer un análisis organizacional desde aquí a cualquier empresa del mundo con el logo de la empresa, que lo bajamos de internet. Y lo de Cali fue muy simpático porque en la reunión, yo no estuve en esa reunión, pero la persona que tenía contacto con esa empresa llegaron los dos dueños de la empresa, una pareja, y nos dijo, estamos muy preocupados con este informe. ¿Quién les filtró esta información? Wow. Nosotros, ¿cuál información? Sí, no nos digan mentiras. Ustedes tienen, o ustedes nos están espiando, o ustedes tienen un infiltrado, o hay alguien de esta organización que les contó algo que está pasando. Ujú. Queremos saber ya quién es. Menos mal había una amistad entre los dos dueños de la empresa y una del grupo de cuatro que le dijo, ¿qué es esto? Eso es lo que nos está diciendo su campo energético. Y ellos no lo podían creer. Y Mm. nosotros tampoco, nosotros decíamos, esto no puede ser. Nosotros, Ana María, mucho tiempo éramos ahí. ¿Será que esta vaina es, o sea, la bruja del mago de Dios? O sea, ¿esto qué es? Sí. Con todo lo que he leído de física cuántica, con todo lo que estamos hablando acá, yo decía, miércoles, ¿esto qué es? Y en el artículo que te dije de comunicación inmaterial, al final pongo eso como para tratar de llevar esto a algo concreto, pero cuántico. Tratamos de salir a vender este servicio, Ana María, y pues te puedes imaginar que esto fue imposible de vender, porque nos iban a preguntar, bueno, ¿y usted cómo supo eso? Y cuando uno les contestaba esto, entonces intentamos diferentes formas de venderlo y dijimos, no, esto es demasiado futurista, pero Mm. lo que nos quedó, claro, fueron solo 4 o 5 empresas. Uno diría, no, necesitábamos una muestra más grande, pero es que por encima del 80% ya eso es demasiado. Y que hubo una empresa que dijo, bueno, eran dos socios, un socio dijo 100%, el otro dijo como 90, 95%, pero sin conocer nada de las empresas. Conocíamos algo a las personas, pero no sabíamos nada. Entonces, lo que hace la máquina y no es decir que esto es lo que tienes, sino cómo está vibrando tu campo energético en esa condición. Entonces, si logramos coger una máquina que fue hecha para medicina cuántica y se transformó en eso, que esa parte no la manejo yo, yo no sé cómo fue que le metimos las preguntas a la, pues es una vaina, imagínate el espacio tan grande que tenemos de innovación, de transformación, de todo, pero pues estamos, como dijo Kuhn, en una secta que no nos deja salir de ahí, nos tiene dominados. De acuerdo. Pero bueno, cada vez, como dijo Kuhn, esas sectas empiezan a ver rompimientos de sus límites, de sus barreras, se empiezan a desmoronar y pues ya, bueno, ahorita con Trump pues no, pero ya la homosexualidad no es un problema cerebral y no sé qué, sino es sí, no es nada, es una forma de existir. Entonces, todas las cosas que decíamos que era realidad, ahora estamos diciendo que no. Y no sé si lo que yo te dije sea cierto, que en 50 años el Alzheimer no se trabaja en el cerebro, sino se trabaja en los campos energéticos de los seres vivos de los que estamos hablando. Sí. Pero traje esto a colación porque fue algo que pasó, que lo hicimos, que lo investigamos y que se quedó ahí porque no hay forma de vender ese servicio. Pero yo digo que algún día me voy a encontrar con un empresario o empresaria que diga, porque, ¿qué decíamos? Si esto empieza a coger fuerza, después podemos hacer procesos de selección en donde, hola Ana María, regálame un pelito tuyo, fírmame una vaina aquí de que estás de acuerdo, lo voy a poner en esta máquina y chao, nos vemos. Y sabemos todo lo tuyo. No necesitamos entrevistarte y no hay forma de decirle mentiras a esta máquina. O por lo menos hoy nadie sabe cómo mentirle a los campos energéticos.
Entonces, por eso te dije que la mitad de mí es futurólogo social. Yo le Sí. dije a María Isabela, de la que yo soy felizmente su esposo, le dije, vamos a reducir gastos porque yo voy a tener un salario de medio tiempo porque el otro medio tiempo va a hacer todas esas cosas. Y ahí está, pues, la gerencia humanista, los IDGs, todo este tema de la cuántica, porque, pues, bueno, hay que hacerlo. O Mm. sea, alguien lo tiene que hacer, Ana María, si no tú y yo no estaríamos aquí hablando. Ay, pues qué alegría que te estás dando esta oportunidad de tener un pie en el futuro y un pie en el hoy, en las necesidades de Sí, sí. supervivencia. Bendecido y le tengo que dar gracias a Dios cuántico de Sí. esta posibilidad. Que no es fácil, ¿no? Ser el bicho raro, Mm. el discriminado, le hacen a uno matoneo social, se Mm. burlan de uno, lo echan de los trabajos. O sea, esto, tú sabes, Ana María, no es fácil. Me Mm. imagino la cantidad de veces que te han mirado como un extraterrestre porque dices que vives en una aldea, Mm. etcétera, etcétera, pero pues hay un libro que no hemos mencionado porque no está en esta historia, pero yo siempre lo menciono, ¿Cuál? que es el libro de Bronnie Ware que se llama ¿De qué se arrepienten los enfermos terminales? Es un Ah, libro que cuando yo me lo leí, si yo fuera el presidente del mundo, obligaría por ley a que todos los seres humanos se lo tienen que leer. Pues ojalá, bueno, no sé cuál sería la mejor edad para leerlo, pero... Entonces, primero, ella no era enfermera. Segundo, no era cuidadora. ujú, Ella se aburre, está trabajando en un banco, vende todo, todo lo que le cabía en un carro y se pone a pasear por Australia hasta que se le acaba la plata, llega a la oficina de empleos y el único empleo que había era cuidar a un enfermo terminal. Ella lo reconoce en su libro que dijo mentiras para que la contrataran, la contratan, pero ella se conecta con esa profesión, con esa gestión de cuidar a otros que van a morir. Y eso hace que la vuelvan a llamar y la vuelvan a llamar y dura 10 años. Y uno de sus sueños era escribir un libro. Entonces escribe un blog ujú, diciendo, esto es lo que estoy encontrando después de 9 o 10 años de estar con enfermos terminales. Y ese blog tiene 3 millones de visitas en cosas como 2 semanas, hace 15 o 20 años, o sea, cuando el Internet era, no, no hoy. Y eso, pues claro, la lleva y escribe el libro. Entonces nosotros estamos, tú y yo, siendo bastante auténticos. Es ujú, decir, hay una cercanía entre tu esencia que uno nunca la va a poder saber, ni conocer, ni definir. ujú, La puede explorar, pero eso nos da una calma en sentir que si hoy cae el meteorito y chao, por lo menos vivimos lo que queríamos vivir en un porcentaje mayor que el promedio de la sociedad, poniéndolo muy linealmente. Pero no linealmente nos conectamos con algo que nos hace vibrar y desde ahí logramos existir. Eh, Bronnie Ware escribe este libro, se vuelve un boom, lo traducen en muchos, ella empieza a dar charlas pues porque todo el mundo quería saber más. El libro es mucho más interesante que su TED Talk, el libro es mucho, o sea, hay que experimentar ese libro. Hay momentos que yo sentía que el enfermo terminal, en las conversaciones que tuve con Bronnie Ware, que ella describe muy lindo, lindamente, es como si te estuviera hablando. Es una cosa, es una especie de I Ching para mí fue eso. Eso fue algo como, sí, me ayudó mucho en un momento muy difícil en mi vida. Y entonces, ¿de qué se arrepienten? Haber trabajado mucho, no haber estado cerca de la familia, no me acuerdo bien. Hay una que me impresiona, tanto hombres como mujeres, no haber mostrado sus emociones. ujú, Es increíble cómo nos castran las emociones socialmente. Tú no te puedes reír mucho, no puedes llorar mucho. Si se te murió alguien y llevas un año en duelo, eso está mal. O sea, como si hubiera una fórmula matemática que dice, no, puedes llorar 3 meses y a los 3 meses ya no puedes llorar más. O sea, unas vainas que eh, alejarse de los amigos sí. es una de las cosas que se arrepienten los enfermos terminales. Pero la primera, y ese fue el blog, que es la primera de estos.
cinco o patrones, que es la que ella considera que es la que más vio, la que más le impactó. Además, el libro se llama The Top Five Regrets of the Dying, pero el subtítulo es ¿Y cómo amorosamente estas vidas que se fueron la transformaron a ella? Entonces ella juega con las conversaciones que tuvo y que se acordó de los enfermos y las enfermas terminales que ella acompañó antes de partir y cómo eso le impactó y la hizo cambiar y cambiar su mundo y redefinir las amistades, redefinir todo. Y eso es súper potente, es pero súper potente. ¿Cuál es la primera? Que además la primera tiene un corolario que es fuertísimo. La mayoría, por no decir todos y todas, los enfermos terminales, las enfermas terminales con las que ella estuvo, se arrepienten de no haber hecho en vida lo que su corazón les decía. Todos y todas se arrepienten de eso. Y lo peor, Ana María, es el corolario, o sea, y se arrepienten todavía más de haber acabado haciendo lo que la sociedad quiso que ellos hicieran, lo que les impuso la presión social, las normas culturales, las todos, que además estamos hablando no de una esclavitud social, es decir, claro, un esquema cultural puede ser una esclavitud, el machismo es una esclavitud para las mujeres, pero había la libertad para tomar la decisión de dejar ese trabajo, de dejar esa pareja, de salir del closet, de no sé qué, y no lo hicieron. Mm. Y cuando ya saben que se van a morir, que la medicina no los puede curar, que de nada sirven las máscaras sociales, que de nada sirve ya no hay presión social, ya no hay comparación social, ya no hay el qué dirán. En ese momento, que además es un momento muy duro para un enfermo o una enferma terminal, finalmente se abre realmente y Bronnie Ware tenía la forma de conectarse con ellos y con ellas y lograr que dejaran todas esas máscaras y se abrían, ahí salía eso. Yo, ¿por qué no fui bailarín? Yo, ¿por qué no fui fotógrafo? Yo, ¿por qué no le dije que sí a esa persona y me fui a viajar con él en un barco? Yo, ¿por qué no? Y ese es el gran dolor de los enfermos terminales. Entonces, qué tristeza la cantidad de vidas desperdiciadas por culpa de la modernidad y por culpa de la cosmovisión excesivamente racional y lineal que tenemos hoy en día. Y pues nos lo demuestra eso. Y seguramente tú has conocido casos y yo también, para no irnos a Bronnie Ware, pero pues todos conocemos casos de, sobre todo de personas que cuando ya les llega una enfermedad terminal, un cárcel, no sé qué, le mandan un mensaje a sus amigos diciéndole lo que acabamos, lo que te acabo de decir. Mm. Yo debí haber disfrutado más un amanecer, pero pues me vendí a que es ser exitoso. Y entonces, pues tenía que tener cierto trabajo, tenía que tener cierto estatus, tenía que no sé qué. Me volví adicto al estatus, me comí el cuento de que el éxito es material y ya no me quedan más días para reversar esto. Y ya no puedo, pues en 2 semanas salir a viajar o salir, qué lástima. Entonces, mira lo que genera la cosmovisión materialista, algo supremamente nefasto. Pasto, sí. En mi Pero bueno. formación de coaching nos hicieron leer el, la vida y muerte de Iván Ilich, si no estoy mal, así se llama. Y es eso, es un hombre muy exitoso con toda la vida que se supone que uno debe tener, pero que se enferma y que en su lecho de muerte, o sea, ya sus últimas, dice yo qué hice con mi vida, esto no era lo que yo quería, yo nunca fui feliz. Pues es un ejemplo narrativo de lo que tú estás diciendo. Y sí, pues ese libro es lo próximo que me lo voy a comprar y leer con mucha atención. No, uf. Yo le escribí a ella, traté de hablar con ella, obviamente, pues debo ser uno de los miles y millones de personas que trata de comunicarse, pero de forma muy linda el asistente me contestó ese correo
Iban a sacar un documental, me da tristeza que no lo he visto porque sí me parecería muy bonito, sería muy potente ese documental y yo creo que lo pondría a uno a pensar mucho. Mm. Porque cuando uno va a esas charlas de personas que dejaron de seguir el modelo del éxito y se dedicaron a hacer lo que querían y cambiaron, la gente sale transformada de esas conversaciones, pero esa transformación les dura una semana. Porque es que cuando llegan el lunes a trabajar y tienen 250 correos electrónicos y 250 WhatsApp y no sé qué, y al final hay una imposibilidad en la forma como nos educaron y socializaron, o una castración o lo que lo quieras poner, y es muy difícil abrazar nuestras vulnerabilidades. Entonces, hablar de esto, por ejemplo, públicamente, lo que estamos hablando aquí, Ana María, lo que tú hablas, y pues uno sabe que hay un riesgo de que a uno lo tachen de bicho raro, desadaptado y no sé qué, entonces uno necesita conectarse con eso de una forma muy profunda y abrazar esa vulnerabilidad y entender esa realidad y hacerlo. Pero lo que te dije, cuando yo di esa primera charla en la maestría sobre esta comunicación inmaterial, yo estaba muy nervioso. Yo decía, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar? Sí, hubo estudiantes que al final pues, me dijeron que qué droga que qué hongo me había metido y se totearon de la risa. Pero en el mismo momento en que pasaba eso, una gerente de un hospital se me acerca y me dice, Carlos, lo que usted me acaba de decir es que yo soy culpable del mal funcionamiento de mi equipo en parte. Mm. Y durante toda la charla lo único que pude fue pensar que cada vez que yo hago mi comité con mi equipo, hay una persona que desde que entra siempre pienso que no está dando lo mejor, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, con base en lo que usted nos acaba de decir, ahora estoy consciente de que mis pensamientos y las expectativas que tengo con esas personas hacen que esa persona no mejore. En parte, porque no es solo eso. Entonces, pues veo uno de las dos cosas, pero pues no lo quiero poner como, wow, que es que yo, pero esa valentía que hay que tener para enfrentarse a la modernidad, a la cosmovisión materialista es fuerte, porque le dan duro a los que pensamos por fuera de esa cosmovisión materialista. Pero pues está pasando y en algún momento, pues tendrá su singularity, su singularidad y se va a disparar porque la plenitud que van a sentir los seres vivos de este y otros planetas cuando eso pase, va a ser increíble, Sí, que es, yo creo, bueno, lo que digamos que es un poco otro libro que se conecta con todo esto, que es el libro y todo el proceso de Brené Brown sobre la vulnerabilidad, pero algo parecido a lo que hizo Bronnie Ware, pero este lo hizo, fue Mihaly, Csikszentmihalyi, que escribe el libro de Flow, de Fluir, que él se pregunta por qué hay personas que tienen muchos más momentos de plenitud en su vida, de conexión profunda con lo que hacen. Pintores, deportistas, empresarios, empresarias, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estos seres humanos? Y cuando uno lee lo del flow y la cosa, esa conexión es que abrazan la vulnerabilidad para tener la resistencia de que la presión social no los cambie, se quitan las máscaras y empiezan a fluir con su esencia. Entonces, cuando uno fluye con su esencia, hace cosas que pueden ser imposibles y se conecta. Y cuando uno está conectado con esa esencia, pues uno se siente pleno y para mí es clave tener una visión, una cosmovisión cuántica para lograr eso, creo yo. sí, de acuerdo. Y O ahí de pronto pasa. ecológica, o cualquiera de las tres tuyas que mencionaste que sea la no materialista. Claro, no es competir y atacar la materialista, es que debe Ah, haber sí, un holismo, sí. ¿sí? En ese proceso. De acuerdo. Y hay una cosmovisión que quisiera acá poner sobre la mesa ya para cerrar, porque sé que es tarde. Sí, Es la cosmovisión mitopoética, que es la que hablan algunos autores, incluyendo Jung, que es como esa esencia. ¿Qué es lo que es esa esencia? Porque esa esencia no la explica necesariamente ni la cuántica, ni la ecológica, ni la humanista.
porque es que esa esencia es algo muy misterioso que algunos llaman el alma, ¿sí? Y que para varias tradiciones se manifiesta, elementos de esa alma se manifiestan en sueños, en visiones, en imaginaciones, sí, como en un lenguaje mitopoético de imágenes, sí, más artístico, creativo. Entonces, yo pienso que esa también hay que ponerla en la mesa porque es lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros, em, y que le da sentido a nuestra vida y a esos llamados del corazón, porque es que los tuyos no son los mismos que los míos. O sea, cada quien tiene su llamado, cada quien tiene como su impronta energética y según algunos, el alma es un compendio de recuerdos, de energía e información que uno, pues si uno cree en la reencarnación, uno va llevando de una vida a la otra. Y, y sí, eso es como otra dimensión de la gran búsqueda de esa plenitud, ¿no? De sintonizarse con eso único, con esa esencia, con esa dimensión mítica de yo que vine a ser a este plano y por qué no me siento lleno ni pleno cuando no lo hago, cuando no lo escucho. Sí, la esencia es esa, pues lo acabas de decir tú, no se puede definir, no se puede conceptualizar fácil, no se puede entender. eh, pero, pues, pero bueno, lo más cercano, ¿cómo sabes que estás enamorada? No, no sé, pero sé que estoy enamorada. ¿Y qué es el amor? No sé, pero pues es una sensación placentera, es algo que me, sí, que me conecta, bueno, lo que uno pudiera decir. Entonces, ¿qué es la esencia? Pues, no sé, pero pues cuando exploro algo y eso que exploro y después lo hago o lo hago y ahí estoy explorando y me siento pleno, Ujú. pues eso debe ser parte de mi esencia. Entonces, la sociedad debería construirse para el florecimiento social, el florecimiento organizacional, el florecimiento humano. Y el Producto Interno Bruto, un país, lo que debería hacer es que todo lo que hagamos para que podamos convivir como sociedad es el medio, pero el fin es el florecimiento humano. Entonces, en esa vida lo que uno hace es explorar y explorar y explorar y nunca termina de explorar para conectarse con algo que tampoco sabemos, ¿sí? Porque sí, puede que uno sienta el llamado, pero pues es que aquí estamos hablando no tanto que hay un llamado, se abra el cielo, haya una breca y ya sé qué quiero hacer en la vida, porque, porque uno cambia, Ujú. uno está cambiando permanentemente, todo el tiempo está uno cambiando, aunque no se da uno cuenta. Entonces lo que a mí me gustaba hoy, puede que no me guste en 10 años, puede que no me gusta, y en ese proceso de transformación, evolución, a mí me gusta más la palabra florecimiento. Si has visto, Ana María, no he mencionado creo que ninguna vez la palabra felicidad, Ujú. porque esa es una forma de tomarnos una foto con un prisma muy, muy moderno, muy de la modernidad, de hay que estar feliz, porque si estoy triste estoy mal, si estoy llorando estoy mal. Sí, de Y acuerdo. resulta que florecer incluye todo. Sí. Cuando un ser vivo que uno quiere se va, uno está triste y feliz a la vez, porque si estaba sufriendo, porque está... Entonces, eso no es racional, eso es ambivalente, no pueden haber dos sensaciones opuestas al mismo tiempo. Y no es que estoy feliz ahora y ahora estoy triste. La pared está blanca y la pared está... No, es que están unidos. Ujú. Eh, bueno, se me olvidó para dónde iba, pero... Sí, pues es la exploración como la Exacto, la última esencia, exacto. Está hablando de la frontera esencia, de es... lo que es la esencia No y nos, no nos dan el espacio social ni en las familias, ni en el colegio, ni mucho menos en el trabajo, la capacidad de explorar quién soy. Bueno, en todo esto, en lo tradicional, ¿no? Porque hay sí. familias, escuelas y organizaciones no tradicionales en donde sí se da este espacio, Ujú. ¿sí? En donde estos diálogos sí existen, en donde estas exploraciones sí existen. Ese mundo sería una belleza. Donde pudiéramos tener ese mundo sería wow. Pues hay que crearlo. Ya estamos. Acá En eso estamos para estamos. imaginarlo
en conjunto y crear los prototipos que luego puedan generalizarse. ¿Quién quita, no? Como de, como Bueno, las de ya hay muchos sanidad. prototipos. Necesitamos es escalarlos para que hayan más, para que se vuelvan, en el buen sentido, se vuelvan moda y, pero sí, para allá vamos y bueno, aquí estamos en la lucha, poniendo el granito de arena. Y mucha Alcance. suerte con todo este proceso, con tu futuro libro y todo eso, que sea una Gracias. forma de ir expandiendo estas ideas, sensaciones, conocimientos. Sí, de acuerdo. Y pues quiero transmitirte una gran admiración y reconocimiento por abrir camino nuevo en una sociedad que no siempre es la más abierta y por sostenerte en tu autenticidad, en tu búsqueda, en tu exploración, en generar espacio también en tu horario para poderle dedicar el tiempo a eso que te apasiona y no confrontar esos remordimientos en tus últimos días de no haber seguido tu corazón. Gracias por vivir de esa manera, porque eso nos muestra que es posible hacerlo, ¿no? Tener esa valentía y de esa manera pues enriquecernos a todos. Yo me siento muy enriquecida por esta conversación y sé que Todas quienes las- escuchen van a sentir algo parecido. Así que gracias, gracias de corazón. Pues lo hago con mucho cariño, me encanta, te lo dije antes de arrancar la grabación, que es muy importante estas comunidades entre los bichos raros para no sentirnos solo, porque esa soledad del bicho raro es frustrante. Pero pues no es fácil, esto es una montaña rusa. Hay momentos en que uno dice, ¿por qué no soy, sí, más, dejo de pensar por fuera de la caja y me vuelvo una ovejita y estoy en el tren y ya, y no me salgo a la destapada? ¿Sí? No sé qué. Entonces, me hace muy feliz tus palabras, me alegra mucho saber que estás en este proceso, tú también, esta valentía tuya de darle tiempo a todo esto. Eh, Cuando estábamos saliendo, María Isabela y yo vimos una película, quiero terminar con esto porque yo tengo un taller que se llama Cómo vivir una vida auténtica, pero al principio era muy filosófico y no sé qué. Y me dijeron, no, mire, está muy teórico, póngale algo más chévere. Y no sé por qué me conecté con una película que fue muy importante, que la fuimos a ver de novios, María Isabela y yo, que sería muy bueno ponerlo ahí como, oiga, véase esta película, solo se la tiene que ver, como que después de todo este proceso en el que tú estás y todo lo que las personas que te siguen, que oyen, que escuchan, que además es una película comercial, pero que si uno la ve tiene un mensaje muy grande que se llama Jerry Maguire, que además es con Tom Cruise, sí, o sea, lo más corporativo, lo más no sé qué, pero lo interesante es que el director escritor no es eso. Él de hecho se rebeló ante esa realidad. Tuvo grandes películas, pero se rebeló y no quiso seguir ahí. Y eso le da un valor muy interesante. Pero la historia que hay detrás es alguien que tiene la valentía de decir, esto no fue para lo que yo estudié, esto no fue lo que yo quería hacer en el trabajo, esto no es lo que yo hago. Y escribe un documento que hace que lo echen. Bueno, aquí está un poco el spoiler, pero es que es todo lo demás de todo lo que vive y cómo al final. Yo cuando hago este taller, yo solo muestro unos pedacitos de la película. Entonces, para no hacer el spoiler grande es, si alguien oye esto y se ve la película, si no se la ha visto, hay dos abrazos al final de la película. Y cuando vemos esa escena y la paro y les pregunto, ¿qué significa cada abrazo? Y las personas que están en el auditorio contestan, ¿qué tipo de vida quieren vivir? Y todos contestan que un abrazo versus el otro. Y uno podría decir, hay un abrazo de la cosmovisión materialista y hay un abrazo de la otra, pero sobre todo la otra tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar de Lee McTaggart, de Brené Brown, de Bronnie Ware, de la autenticidad, de las demás. Y lo que he visto en mi vida es que muchas personas quieren ese abrazo, pero ese abrazo requiere salirse del tren, meterse a la destapada y vivir todas las cosas que hemos vivido tú y yo, que en algunos momentos no son fáciles
y que hacen que la gente se retire. Hay gente que intenta en la primera, la segunda caída, burla o algo, se devuelve. Y Mm, dice, prefiero estar acá, sé que no estoy siendo auténtico o auténtica, pero no quiero eso que me pasó allá. mm, O no quiero trabajar mi trauma, o no quiero no sé qué, porque es... Y creen que la vida es más feliz así, pero no, cuando están ya con su yo interno ahí en la almohada, pues se sienten totalmente, se sienten muy mal. Esa película la recomiendo mucho a Ana María, en esto que estamos terminando esta conversación desde el humanismo a la cuántica, llegar acá, porque es increíble, lo pone uno a pensar mucho de, bueno, ¿qué tipo de vida quiero vivir yo? Porque nunca es tarde para salirse de la conformidad, conectarse con la esencia y hacer lo que el corazón le dice a uno y buscar la forma para poder sobrevivir y existir y tener plenitud. Recomiendo mucho Jerry Maguire. mm. Gracias, gracias. Me encanta esta forma de finalizar porque hablamos de ideas gigantes que potencialmente pueden cambiar toda la sociedad, ¿cierto? Ahí vamos, vamos en esa dirección. Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo hoy, aquí, ahora, hoy, mañana, pasado mañana? Esto, ¿sí? Es vivir la vida auténtica, que es la que está acorde con la esencia, y finalmente esa esencia lo va a llevar a uno a una visión mucho más completa de la realidad, ¿no? Abrazando paradigmas cada vez más valientes, por decirlo de alguna manera. Así que, qué lindo, gracias. Yo también soy una fan de la vida auténtica y ahí estoy contigo en total alineación de que por ahí es la cosa. Bueno, Gracias de Nori, verdad, Carlos. Un gran abrazo y bueno, pues ahí seguimos conectados a ver qué podemos cocinar. seguimos conectados a ver qué hacemos. Listo. Ana María, mucha suerte, mucho éxito y saludos allá a toda tu familia de la Caldea. Gracias. Lo mismo para ti, tu familia y tus familias académicas y futuristas. Bueno, chao. Que estés bien.